Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Estrategias de aprendizaje, maneras de usar nuestra memoria, que van a hacer nuestro aprendizaje mucho más eficaz para aprender cualquier otro tipo de cosa, no solo datos, sino ideas, conceptos, habilidades. Y esas estrategias de aprendizaje pueden marcar diferencias entre tener éxito o no tenerlo a la hora de aprender. Pero no es lo mismo que decir, yo estoy ejercitando mi memoria, yo estoy aprendiendo a usarla mejor. Y como la uso mejor, aprendo más, y cuanto más aprendo, más fácil me resulta seguir aprendiendo cosas que pueda relacionar con lo aprendido. Hola, hoy recibimos en nuestra mesa a Héctor Ruiz Martín. Él es director de la International Science Teaching Foundation e investigador en el ámbito de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje en contextos educativos. Desde 2002 ha impulsado varios proyectos para contribuir a la mejora de la educación básica, proporcionando a maestros y estudiantes herramientas y metodologías fundamentadas en la investigación sobre cómo aprenden las personas. También ha sido asesor de varias escuelas, organizaciones educativas y gobiernos de Europa, Asia y América, y es autor de varios libros que han sido traducidos a múltiples idiomas. Será un placer recibir y que compartan con Héctor este nuevo encuentro. ¿Cuáles son tus mayores aficiones? ¿A qué te dedicas y por qué estás en Argentina? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación, por poder estar aquí participando en este programa. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, mis aficiones y mi trabajo más o menos son lo mismo, así que tengo esa suerte. Yo me considero investigador en el ámbito de las ciencias cognitivas, la psicología, la neurociencia cognitiva, concretamente en el ámbito del aprendizaje. La memoria y el aprendizaje, y lo que más me apasiona es la transferencia de toda esta investigación, de esta ciencia, a la educación. Lo que más me apasiona, y de hecho tengo la suerte de trabajar en ello, dirijo una organización, una fundación que se llama la Fundación Internacional para la Excelencia de la Ciencia, que tiene como objetivo precisamente promover una enseñanza, una educación informada por la evidencia. Es decir, una educación que consulta la investigación científica, lo que nos puede decir la investigación científica, para fundamentar mejor las decisiones o algún tipo de decisión que se toma en educación. Aquellas decisiones para las que la ciencia puede aportar información valiosa, pues lo que hacemos es promover esta idea, ya sea a través de dar a conocer ese conocimiento, de dar a conocer esa ciencia, de divulgarla, como de facilitar recursos para llevarla al aula, para conseguir que lo que sucede en el aula, o sobre todo que la innovación que se plantea desde las escuelas esté bien fundamentada para conseguir su propósito. Escuchándote ahora, pero además uno puede leerte, puede escucharte en muchísimas entrevistas que te hicieron. Yo recomiendo, a mí me gusta mucho el formato de BBVA, de Aprendemos Juntos, y fue una entrevista muy interesante que te hizo una maestra de nivel inicial, pero en distintos ámbitos en donde te lee, a mí me hace pensar en prácticas que intentamos a veces hacer, pero necesitamos aprender con otros, que tiene que ver con cierto alejamiento que tuvo en la educación y la investigación durante años. Parecía que se investigaba en algún lugar, se entendieron procesos de aprendizaje del cerebro, neurocientíficos, pero al aula nunca llegaban. Y lo cierto es que el docente no es un investigador nato. Entonces, lo que tú propones, lo que promueves, lo que hace la fundación, es lo que algunos intentamos hacer muy artesanalmente, pero tú profesionalmente, que es acercar esos dos ámbitos, como lo que se investiga y el fundamento sucede en el aula. ¿Eso podríamos decir que es el combustible para esa educación transformadora, innovadora? Exacto, sí. Paradójicamente, tenemos mucha ciencia, mucha investigación que sería relevante para el aula o para las escuelas, para las decisiones que se toman en el día a día, pero por algún motivo que desconozco, se ha mantenido ajena, alejada de la práctica educativa. Y es curioso porque al final es una ciencia que puede ayudar en muchas cuestiones, especialmente a no tomar decisiones basadas en ocurrencias, sino que realmente estén basadas en aquellas cosas que tienen mayor probabilidad de ayudarnos a lograr el objetivo que buscamos, Y eso, paradójicamente, no ha sucedido, Es como si en medicina, por un lado, los médicos estuvieran trabajando por su lado y, en cambio, la investigación médica estuviera
se fuera totalmente ajena, no nos estuvieran comunicando qué es lo que sucede, están comunicándose continuamente. Y es curioso, también sucede porque hay muchos campos de la investigación científica. Yo hablo desde los campos que conozco, que son la neurociencia y la psicología, pero hay otras disciplinas científicas que también aportan información que puede ser muy relevante para la educación. Y todas esas disciplinas, pues muchas veces van por su cuenta, por su lado, ¿no? Los científicos vivimos en nuestra burbujita de publicación, pero publicamos para otros científicos, ¿no? Vamos a congresos para otros científicos y lo que nos falta ahí es empujar esa transferencia de toda esa investigación a las aulas, lo cual también, claro, significa digerirla y traducirla, porque tenemos que convertirla, aterrizarla en lo que significa eso realmente en el aula. Y creo que es por ahí porque se empieza. Sí. Hacerla accesible. Exacto. Y además creo que lo que propones, o sea, en lo personal tú con la fundación y demás, es hacer un puente entre esos dos mundos que parecen ajenos, pero además de hacerla accesible que tenga relevancia, porque si yo leo un paper y voy a mi aula y no entiendo para qué me impacta esto, quizás estoy mejorando las prácticas educativas, pero además también enseñándole a cómo aprende a ese niño o ese joven, porque me parece que también hay un trabajo didáctico de ustedes que tiene que ver con cómo aprendo yo, hacerme la pregunta, no solo al sistema, ¿no? Sino a la persona. Encontrarme mis propias características de aprender, dificultades, potencialidades, ¿no? En mirarme hacia adentro. Sí, y además creo que lo que nos aporta la investigación es ir más allá de lo que nosotros podemos descubrir por nuestra propia cuenta, porque nosotros somos una persona, ¿no? Con un solo caso. Y tenemos que tener en cuenta que a la hora de aprender hay muchísimas variables en juego, hay muchísimas cosas que van a influir en cuál va a ser finalmente, ¿no? El resultado que yo tenga, ¿no? En ese esfuerzo por aprender. Y es muy difícil que yo pueda distinguir cuáles de esas variables son las que están realmente empujando, ayudándome a conseguir mi objetivo. Las personas tenemos un sesgo, se llama sesgo de causalidad, que cualquier cosa hacemos una asociación y pensamos esto ha sido causa de esto otro, pero muchas veces no es así y llegamos a considerar que como yo hacía esto es lo que me permitió a mí tener éxito, por ejemplo, y eso nos solemos engañar. Allá viene la ciencia para ayudarnos a discernir si realmente esas cosas a las que nosotros estamos dando importancia, le estamos dando causalidad, pues si realmente la tienen o si son otras las que nos permitieron, ¿no? Llegar hasta donde hemos conseguido llegar. Y por eso creo que es muy importante, ¿no? Combinar ese conocimiento de la propia experiencia, especialmente el profesional de la educación tiene una experiencia que es muy valiosa y que la tiene que considerar, por supuesto, pero tiene que complementar, eso es lo que nos falta, complementarla con la investigación científica que nos ayuda a entender mejor las conclusiones, ¿no? O a afinar mejor las conclusiones que estamos obteniendo de nuestra propia experiencia. El dato no es opinión, ¿no? Exacto. Cuando uno tiene un dato ya no es a mí me parece, yo haría esto con los niños. Y cuando te escuchaba pensaba el fundamento científico, profesional, la posibilidad de la evidencia para la práctica, y yo acabo de recibir de parte tuya un regalo que no lo leí, pero me atrevo a preguntarte, además de la falta de fundamentos, también existen lo que tú has dado en llamar, al menos como título de un libro, los edumitos. Sí, eso que yo creo que es una de las muestras más claras, ¿no? de que la investigación o de que el conocimiento científico que hoy tenemos sobre cómo aprendemos, por ejemplo, pues se ha quedado al margen, ¿no? de la profesión docente, porque existen muchas ideas muy populares, están muy extendidas, que damos por supuestas, que damos por válidas, que incluso en algunas de ellas pensamos que han sido validadas por la investigación o descubiertas, ¿no? por la investigación, pero que en realidad no lo son, que en realidad no tienen ese aval científico, a pesar de que nos pueda parecer que es así. Y estas ideas pues están muy, muy extendidas, hay muchísimas, todos, seguro que todos creemos en algunas de ellas, y ahí es donde es muy importante, ¿no? Cómo la investigación nos puede orientar y nos puede decir, bueno, mira, eso que puede parecer que sea así, en realidad no lo es. Y cuando estamos justificando decisiones que pueden ser una inversión, y no hablo solo de dinero, sino de esfuerzo, de ilusión, ¿no? Cuando estamos justificando esas decisiones en ideas que realmente no tienen validez científica, es decir, que no tienen garantías de que nos ayuden a conseguir lo que queremos conseguir, pues es evidente, ¿no? El coste de oportunidad que estamos... Los riesgos, ¿no? Exacto. Porque además del esfuerzo mal invertido, la pérdida de esfuerzo, de dinero, también puede tener que ver con ir a caminos que nos llevan a
Correcto. Es que ya no solo un costo de oportunidad de que podrías haber estado haciendo algo mucho más efectivo, mucho mejor para lo que tú quieres lograr, sino que puedes incluso estar haciendo daño. O sea, puedes estar haciendo algo que sería peor y que puede pues dañar, pues, por ejemplo, el progreso de muchos niños y niñas, ¿no? Y yo siempre pongo, para mí el ejemplo más paradigmático es lo que sucede con la enseñanza de la lectura. Para la enseñanza de la lectura existen muchísimas propuestas metodológicas, históricas, de las cuales muchas de ellas no tienen fundamento científico, no lo han tenido nunca. Suenan muy bien, parece que tengan que ser correctas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? De esos mitos, de esa pseudociencia, falsa ciencia, ¿no? Parece que tenga que ser correcta, pero no lo es. Y entonces existen muchos métodos de enseñanza de la lectura que no son efectivos. ¿Y eso qué significa? Que dejan a muchos niños y niñas atrás. No significa que todos se queden atrás, no. Porque, por ejemplo, ¿no? Antes decía, hay muchas variables que son las que van a determinar, ¿no? Pues si al final sucede una cosa o no sucede. Pues con la lectura, pues también hay muchas cosas y el método que uses es una de ellas, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a que aproximadamente el 60-70% de los niños y niñas van a aprender a leer, hagas lo que hagas. Algo tienes que hacer, ¿no? Pero hagas lo que hagas. Ya no solo independientemente de lo que hagas, sino incluso a pesar de lo que hagas, ¿vale? Pero claro, no te puedes guiar por ese 60-70%. Han aprendido a leer, por lo tanto lo estoy haciendo bien. No, lo que te tienes que fijar es en el 30% restante, qué es lo que está pasando con ellos. Porque ahí es donde está el reto realmente. Ese alumnado que va a tener unas dificultades entre muy graves a moderadas, que en función de qué método elijas, de cómo, ¿no? Abordes la enseñanza de la lectura y cómo la vayas evaluando, cómo vayas tomando decisiones, pues se van a quedar atrás o no. Y ahí es donde ¿no? La ciencia nos ayuda. Y ahí están los costes de oportunidad de lo que decías antes. Nosotros hemos tenido enormes pérdidas en la Argentina de generaciones enteras que, creyendo que determinadas prácticas en la enseñanza de la lectura podían ser muy prescriptivas o a costa del sufrimiento, trajo graves problemas, no solo en la mecánica lectora, en la comprensión, en la autonomía del estudio, ¿no? Debilitó a esos jóvenes. Y por lo tanto, en el hábito y en la motivación. Absolutamente. Porque no hay nada que desmotive más, ¿no? que hacer algo que te cuesta. O sea, a nadie le gusta hacer algo que le cuesta, ¿no? Bueno, como otro, no sé si está en el ámbito de tus edumitos, pero yo siempre digo, la memoria. Durante años hemos dicho, no a la memoria, depende para qué, ¿no? Bueno, ese es un mito muy claro porque a la palabra memoria, de manera cotidiana, le atribuimos pues una función de como si fuera un almacén de datos, ¿no? Y pensamos en palabras como memorizar, aprender de memoria, ¿no? Y nos hace pensar que la memoria es simplemente para registrar datos concretos, pero la verdad es que no es así. La memoria, los científicos decimos que es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. O sea, la memoria es lo que nos permite aprender cualquier cosa. Ideas, conceptos, hábitos, habilidades, todo lo aprendemos con la memoria. En realidad tenemos muchos tipos de memoria que se encargan de diferentes objetos de aprendizaje. Y claro, la idea de diferenciar memoria y aprendizaje ya es un mito, porque no tiene sentido. Aprendemos gracias a esa habilidad que llamamos memoria. Y eso, claro, nos puede llevar a confusiones y a decisiones incorrectas. Pero mira, si me permites, yo creo que un mito muy popular en relación a la memoria, y que es un mito que está más presente en ideas conservadoras sobre la educación, es la idea de que la memoria funciona como un músculo. Es la idea de que la memoria hay que ejercitarla, ¿no? Para hacerla más fuerte. Entonces, que a veces no importa lo que estés aprendiendo, que si te está sirviendo para ejercitar la memoria ya va a ser bueno porque, ¿no? Pues cuando tengas que aprender algo más importante o más interesante. Exacto. Pero por desgracia, la memoria no funciona así. La memoria no es como un músculo que se pueda ejercitar. La única manera que tenemos de hacer que nuestra memoria sea mejor para aprender es aprender cosas, pero cosas relacionadas con lo que vayamos a aprender a continuación. Porque nuestra memoria funciona, no es como un almacén donde vamos introduciendo los datos, ¿no? de las experiencias, sino que funciona conectando la información de nuestras experiencias con lo que ya sabemos. Conexiones basadas en el significado. Entonces, lo que sabemos nos ayuda a seguir aprendiendo, pero lo que sabemos a lo que hemos dado sentido, que lo hemos entendido. De manera que, fíjate, ¿no? Esa idea puede llevar a prácticas, ¿no? Basadas en, bueno, así ejercitas la memoria,
pues no sé, Dabas el ejemplo en una entrevista que yo te escuché de las reglas mnemotécnicas. La regla mnemotécnica solo me sirve para registrar ese dato y repetirlo y guardarlo, lo cual no significa que estoy ejercitando la memoria. Exacto. Me sirvió para... Exacto. Y eso es una muy, muy buena observación, porque una cosa es que nuestra memoria no es como un músculo, no la vamos a ejercitar, pero sí la podemos usar mejor. Las reglas mnemotécnicas es las que todo el mundo conoce, que es una manera de usar de manera eficaz la memoria, pero para retener determinados tipos de cosas, ¿no? Y en este caso sí que estamos hablando de datos concretos, datos exactos, precisos. Pero también existen estrategias de aprendizaje, maneras de usar nuestra memoria, que van a hacer nuestro aprendizaje mucho más eficaz para aprender cualquier otro tipo de cosa, no solo datos, ¿no? Sino ideas, conceptos, habilidades. Y esas estrategias de aprendizaje pueden marcar diferencias entre tener éxito o no tenerlo a la hora de aprender. Pero no es lo mismo que decir, ¿no? Yo estoy ejercitando mi memoria. No, yo estoy aprendiendo a usarla mejor. Y como la uso mejor, aprendo más. Y cuanto más aprendo, más fácil me resulta seguir aprendiendo cosas que pueda relacionar con lo aprendido. Que tenga significado, ¿no? Exacto. Me quedo pensando en esta última frase y para ir cerrando diría, un docente que esté motivado no necesita ser invitado a aprender, a leer, lo hace de motu propio. Instituciones como la nuestra intentamos generar espacios de investigación, de desarrollo social, de intercambio para que suceda. Un padre a veces no tiene tiempo de pensar cómo aprende su hijo, pero si tuvieras que dejarle un mensaje a un joven, a un estudiante, a alguien que está entre los 12, 17 años, en ese periodo revolucionado de la vida y que en algún momento tiene que decidir un futuro, una carrera, ¿qué le dirías desde la ciencia y desde el autoconocimiento como regalo para ello? Pues mira, me alegra que hagas esta pregunta porque precisamente para responderla, ya hace unos años escribí un librito que va dirigido precisamente a jóvenes a partir de 11, 12 años en adelante, en el que precisamente les explico las ideas más básicas sobre cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona su cerebro, cómo aprendemos, cuáles son esas estrategias de las que antes hablaba que hacen más eficaz nuestros esfuerzos por aprender y que son generales porque están alineadas con la manera en que funciona el cerebro humano. Claro, todos tenemos un cerebro distinto, sí, pero todos tenemos un cerebro humano y eso hace que tengamos muchas cosas en común. Y la manera en que el cerebro aprende, los mecanismos más básicos son universales. Y hay una serie de ideas, ¿no? Que aprendiéndolas, ¿no? Ahí está esa idea de aprender a aprender, ¿no? Aprender a ser eficaz, ¿no? En el esfuerzo de aprender. Pues que yo les recomiendo a todos y a todas conocerlas. Y luego ya decidirán si las quieren usar o no. Pero la vida es un aprendizaje continuo. No dejamos de aprender a lo largo de la vida. Tenemos la suerte de poder aprender a lo largo de toda la vida. Nuestro cerebro mantiene esa capacidad toda la vida, ¿no? Y saber cómo sacar el máximo rendimiento al esfuerzo por aprender algo es muy importante, además de motivador, porque precisamente cuando tenemos éxito, ¿no? en nuestros propósitos es cuando más nos motivamos a seguir adelante, más competentes nos sentimos y por lo tanto más ganas tenemos de seguir avanzando. Así que por ahí iría mi consejo, en aprender a aprender, ¿no? Pero siempre pues eso, ¿no? Vamos a buscar qué nos dice la investigación, qué nos dice la ciencia, no las ocurrencias que... un fundamento, porque no es lo mismo un aprender a aprender también que puede estar basado en ocurrencias a uno que está bien fundamentado en la ciencia de cómo aprendemos. Pero yo quiero agradecerte este rato que se dio informalmente, pero de profunda aprendizaje para mí. Yo aprendí hoy cosas, que sea el primero de muchos encuentros, y a todos los que nos escuchan, jóvenes, familias, docentes, decirles que no te van a encontrar muy seguido por aquí, ojalá que sea más seguido, pero te pueden leer, te pueden encontrar en testimonios y pueden seguir tanto las acciones que hacen desde la Fundación como conocer todas aquellas experiencias que están promoviendo en distintos lugares de los cuales los invitamos a ser parte también. Gracias, Héctor, por tu visita y que sea pronto en la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.